Hola niños del Cunero de Viento Fresco, soy su maestra Karen y estoy muy feliz de estar este domingo con ustedes. Les voy a contar una historia bíblica súper fascinante, no se imaginan. Trata de cuando los discípulos de Jesús iban en una barca y creyeron que veían, adivinen qué, un fantasma. Ellos pensaban que estaban viendo un fantasma. Así que acompáñenme a ver la historia para ver qué fue lo que pasó. Bueno, niños, esta historia comienza cuando Jesús le dijo a sus discípulos que se subieran en una barca para que fueran a la otra ribera y que después Él los alcanzaría. Entonces, ellos estaban aquí en un lugar en esta ribera y querían llegar acá, que era la otra ribera. Entonces, los discípulos se subieron a la barca y le hicieron caso a Jesús y se fueron a la otra ribera. Entonces, en lo que ellos estaban así, Jesús se quedó ahí en donde estaban, despidiendo a la gente, saludándolos, platicando y todo este show, ¿no? ¿Cuánto habrá tardado despidiéndose? No sabemos, tal vez fue 1 hora, tal vez fueron 2. Pero pues los discípulos ya estaban en la barca y ya iban camino a la otra ribera. Entonces, después cuando Jesús terminó de despedir a toda esta gente, pues en vez de ir a alcanzar a los discípulos en la barca, lo que hizo fue que se fue al monte a orar. Y ahí estuvo orando. Para esto se anocheció. Entonces los discípulos que estaban en la barca se empezaron a preguntar, pues, ¿cómo le iba a hacer Jesús para llegar hacia allá si ya era noche? Y supusieron que tal vez estaba orando porque pues a él le gusta mucho orar. Entonces dijeron, bueno, como sea, él llegará. Entonces, para esto la Biblia dice que la barca estaba moviéndose mucho porque había mucho viento. Entonces era muy difícil que alguien llegara hacia allá. Y cuando ya era muy noche y ya casi era de amanecer otra vez, sucedió algo maravilloso que solo Jesús puede hacer. Él iba caminando sobre el agua hacia la barca. Entonces, cuando sus discípulos vieron que alguien venía caminando sobre el agua hacia la barca, se asustaron muchísimo y pensaron que era un fantasma. Y muchas veces nos pasa así, de que está Jesús con nosotros y sabemos que está ahí, pero de todas formas nos confundimos y tenemos miedo, así como los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma. Y cuando estaban todos ahí temerosos, Jesús les dijo, tranquilos, soy yo, Jesús. Entonces ya lo vieron y uno que estaba en la barca, llamado Pedro, le dijo, si eres tú, déjame caminar sobre el agua hacia ti. O sea, él también quería caminar sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro empezó a caminar sobre el agua, viendo fijamente a Jesús. Pero de repente, pues, ¿se acuerdan que les conté que había mucho aire y la barca se estaba moviendo mucho? Pedro se acordó de eso, de que había mucho aire y empezó a ver toda la tormenta y se asustó. Dejó de ver a Jesús y se puso a pensar todo esto y se asustó mucho. Y entonces se empezó a hundir. Y cuando se empezó a hundir, pues empezó así de que Jesús, ayúdame, ayúdame. Entonces Jesús le tendió su mano y lo sacó del agua. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, le dijo, si yo te había dicho que caminaras, ¿por qué dudaste de mí? Por eso te hundiste. Entonces ya pasó todo y Jesús llevó a Pedro hasta la barca. Y cuando Jesús y Pedro volvieron a la barca, la tormenta se calmó, el mar se calmó y todo estuvo tranquilo. Entonces empezaron a alabar a Jesús y a decirle, es cierto que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, niños, ¿y qué nos enseña esta historia? Nos enseña que nosotros no debemos de quitar los ojos de Jesús como lo hizo Pedro. Cuando se quitó sus ojos de él, fue que empezó a tener miedo y todo eso y se empezó a hundir. Y eso nos puede pasar en nuestra vida. Recuerden que siempre debemos de estar con nuestros ojos en Jesús y estar confiados en Él y que en Él nos va a ayudar en todo. Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer una manualidad para que nos acordemos de esta historia. Muy bien, niños, ahora lo que vamos a hacer es una manualidad que va a ser un barquito de papel. Miren, tiene una carita feliz aquí y de este lado dice, mantén tus ojos en Jesús y la cita de
de la palabra que vimos hoy, que es Mateo 14, 22 al 33. Entonces vamos a ver cómo se hace. Bueno, y los materiales que necesitaremos para hacer este barquito es una hoja de papel, colores, marcadores o las cosas que tú tengas para decorar ahí en tu casa tu barquito, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra hoja a la mitad. Después, si ya la tenemos doblada a la mitad, la vamos a doblar a esa mitad y le vamos a marcar aquí un pequeño doblez, pero no hasta abajo, no importa. Esto nos va a servir para guiarnos porque vamos a necesitar doblar un triangulito aquí así hasta el doblez que hicimos, que es hasta la mitad, y el otro triangulito aquí hasta la otra mitad. Después de esto vamos a doblar aquí y también del otro lado. Y estos triangulitos los vamos a doblar también. Estos, ¿sí ven? Para que no se nos vaya a salir. Y del otro lado igual. Este barquito te pueden ayudar a hacerlo tus papás, o si tú ya sabes hacerlo solito, lo puedes hacer solito. Después abrimos el barquito de aquí, lo doblamos así y subimos estos dos lados. Este triangulito para acá arriba, lo volteamos y este triangulito para acá arriba. Después abrimos de aquí en medio, así. Lo aplastamos muy bien y lo abrimos. Y así queda nuestro barquito. Después vamos a colorear nuestro barquito y vamos a decorarlo. Para los ojos puedes usar, como yo le puse, una bola de unicel aquí, o si tienes de estos ojos locos, o si no, simplemente dibujarlos aquí. Entonces pues voy a empezar a colorear mi barquito. Ya que lo tenemos coloreado, voy a proceder a escribirle aquí la frase al barquito, que es: mantén tus ojos en Jesús, y la cita bíblica. Ya que lo escribimos, podemos pasar a hacer la carita. Yo en este caso pues le voy a poner un ojo de unicel y otro así. Si no los tienes, tú los puedes dibujar. Para hacer el de unicel nada más la tienes que dibujar la bolita aquí adentro. Le pegamos bien este ojito. Y ahora yo le voy a dibujar unas pestañitas a los ojitos para que parezcan más ojitos. Y su boquita. Y listo, niños, así es como nos queda nuestro barquito. Vean qué bonito. Podemos jugar con él en el agua en esta cuarentena. Y pues ya yo le puse este monito, como yo no tengo muñecos, pero que ustedes sí tienen muchos en sus casas. Y así pueden recordar la historia bíblica de cuando Jesús caminó en el agua y sus discípulos estaban en una barca. Bueno, niños, esa fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho su barquito y que lo hagan y me manden fotos si pueden y jueguen mucho con él. Dios les bendiga. Adiós.